Bueno, vamos a retomar con el libro de doctrina. Habíamos estado considerando la lección número 31 acerca de los diezmos y ofrendas. Habíamos visto cómo Dios enseñó en la antigüedad y cómo Dios nos enseña hoy para el sostén de su obra. Y habíamos estado considerando lo que la palabra de Dios enseña, la forma, y consideramos algunas experiencias que vivimos en este tiempo. Habíamos dicho que algunos hermanos tienen por costumbre compartir sus diezmos en otro lugar, y habíamos visto que el diezmo corresponde a cada pastor de cada congregación. Y también vale una aclaración, ya que esta enseñanza la están escuchando obreros aquí en el lugar y en otras partes. Si a usted lo llaman para recibir un diezmo que sabe que no le corresponde, no lo acepte. Tan simple como eso. Porque en este último tiempo yo he tenido esa experiencia. Hermanos que me llaman de otro lugar para traer sus diezmos a este lugar. Y eso no corresponde. Y tristemente estos hermanos me refieren que ellos entregan en otro lugar y no le dicen nada. Bueno, tenemos que aprender a ser ordenados y aceptar la forma de Dios. Aceptar la forma de Dios. Eso también habla de la vida de fe. Vamos a considerar la lección número 32, el oficio espiritual de la mujer. Bueno, ya hemos estado escuchando acerca de cuál es el lugar que Dios le ha dado a la mujer. Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a consultarle al apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 11, y el versículo 7. Dice así la palabra de Dios, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Así la presenta el apóstol Pablo, la mujer. Ya conocemos por la palabra de Dios, en varios pasajes vemos lo que la Biblia habla acerca de la mujer. Si lo leemos a Pedro, encontramos que él recibe la revelación que la mujer es un vaso frágil. Es un vaso frágil. En el libro de Proverbios, capítulo 12, Proverbios, capítulo 12, y el versículo 4, encontramos la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La mujer virtuosa es corona de su marido. Y esto habla acerca del placer del marido, de poder exhibir a su esposa, su compañera, y cuanto más cuando interpretamos el lugar que Dios le ha dado a la mujer. En 1 Pedro vamos a leer, 1 Pedro capítulo 3 verso 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, que esperaban en Dios estando sujeta a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y el verso 7, yo siempre que hago consejería pastoral, me gusta leer este versículo. Sobre todo cuando consideramos que Pedro, como sabemos, era casado. Y aquí hay un sabio consejo a los maridos. Primera de Pedro 3, verso 7. Vosotros, marido, igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos.
Yo muchas veces me lo imaginé a Pedro, un hombre canoso, de barba, sentado en algún lugar convocando a los maridos. Y dice, venga que le voy a explicar una cosa. Pidan sabiduría al Señor. Para interpretar realmente el matrimonio es algo que la Biblia enseña y el matrimonio corresponde a la fe. Por eso los impíos intentan casarse y se viven separando. Y a veces algunos creyentes también. Porque no creen lo que dice la Biblia. Y necesitamos sabiduría de parte de Dios, necesitamos interpretar lo que la palabra de Dios dice, sobre todo en Efesios, lo que representa a la mujer y lo que representa el hombre. Y si la Biblia dice que la mujer es un vaso frágil, entonces los hombres, que somos bastante toscos, tenemos que aprender y pedirle al Señor sabiduría como hemos de tratarles. En el libro de Isaías, capítulo 3, vamos a encontrar una verdad. Isaías, capítulo 3 y el versículo 12. El dominio de la mujer es algo extraño o raro. Dice Isaías capítulo 3, versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Aquí encontramos algo extraño en el propósito de Dios. Muchachos jóvenes y mujeres al frente. Bueno, eso no está de acuerdo al propósito, si bien, como vamos a ver, y la mayoría ya conocemos, Dios utiliza mujeres desde hace siglos para cumplir su propósito. La forma de Dios, encontramos aquí, recién acabamos de leer, la mujer es un vaso frágil y el hombre ha sido establecido como tipo de Cristo. Bueno, pero muchas veces vamos a encontrar mujeres cumpliendo las funciones que no cumplen los hombres. La mujer, como leíamos recién en 1 de Pedro, capítulo 3 y el verso 7, merece ser honrada. Este mundo en que vivimos no respeta ni a los ancianos, ni a los niños, y menos a las mujeres, sobre todo ahora con estos movimientos acerca de la liberación femenina. Pero nosotros somos enseñados por la palabra de Dios a honrar. La palabra honrar es sinónimo de respetar. Y por supuesto el mundo no acepta. Pero nosotros los hijos de Dios somos enseñados. La mujer es digno de ser honrada. Mateo capítulo 15 y el verso 28. La mujer ha sido loada por su fe, devoción, economía y honor. Y encontramos varias referencias en la Escritura. La mujer ha sido loada por su fe, devoción, economía y honor. Mateo capítulo 15 y el verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. También tenemos otras referencias en Mateo capítulo 26, versículo 10. Mateo 26, verso 10. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura.
De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí encontramos otra mujer siendo loada por su fe y por su actitud, por su devoción. Otras porciones de la Escritura encontramos en Proverbio 31, versículo 10 al 31, ahí encontramos loas a la mujer virtuosa. Pero esa mujer que encontramos aquí, sabemos que está hablando en tipo a la iglesia, vencedores, al grupo de los vencedores. ¿Cuál es la actitud de fe? Y ahí, de ese cuadro de proverbios, tomamos enseñanza, todos, hombres y mujeres. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar algunos puntos muy interesantes. En el libro de Éxodo, capítulo 15, y el versículo 20, dice, María era profetisa y maestra de coro. La palabra profetisa podemos interpretar como hoy una hermana predicadora. Dice Éxodo 15, versículo 20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. También en el libro de los Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4 le encontramos a Débora, otra profetisa. Jueces capítulo 4 y el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa mujer de Lapidó. También encontramos a la mujer aquí en este caso como soldado. Versículo 9 del libro de Jueces, capítulo 4. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. También encontramos aquí en este mismo capítulo y el versículo 14. Le encontramos otra vez a Débora. Primeramente le vemos como profetisa, luego le vemos como soldado y ahora le vamos a ver aquí en el versículo 14 como comandante en jefe. Dice entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová de delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. También le encontramos como guiadora de cantos. Jueces, capítulo 5, versículo 1 al 3. Jueces, capítulo 5, versículo 1 al 3. El cántico de Débora. Y en el versículo 7 le vemos como madre en Israel. Jueces capítulo 5, verso 7, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. También le encontramos como gobernante. Jueces capítulo 5, versículo 12 al 15. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles
el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. También en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 22, tenemos otra referencia. Segunda de Reyes, capítulo 22 y el versículo 14. Encontramos a la profetisa Hulda, mujer de Salum. Dice, entonces fueron el sacerdote Hilcias y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de la vestidura, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. También encontramos en el libro de Jueces, capítulo 5, verso 24 al 26, a Jael, otra mujer sabia, prudente, discreta, valiente y sin temor. Reitero, Jueces, capítulo 5, verso 24 al 26. Le vemos a Jael. Bendita sea entre las mujeres, sabia, prudente, discreta, valiente y sin temor. Luego en el libro de Nehemías, capítulo 6, verso 14, encontramos a Noadías, pero esta es una profetisa falsa. Nehemías, capítulo 6, verso 14. Y en el Salmo 68, ahí vamos a leer Salmo 68 y el versículo 11. Y dice así esta versión: el Señor daba palabra, habría grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. En otra versión dice, numerosa es la compañía de mujeres que publican las buenas nuevas. Numerosa es la compañía de mujeres que publican las buenas nuevas. Ahora vamos a considerar las mujeres del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, y el versículo 12, encontramos que fueron las primeras en entender la misión de Cristo. Fueron las primeras en entender la misión de Cristo, mujeres. Siempre la mujer tiene más facilidad para rendirse a los pies del Señor. El hombre siempre es más orgulloso, más tosco, pero la mujer tiene esa facilidad y Dios se revela. Y dice aquí Mateo capítulo 26, verso 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. También fueron las primeras, encontramos en Mateo capítulo 28, en ir a ver a la tumba. Mateo capítulo 28 y el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 7. Bueno, podemos leer toda la porción. Y dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. O sea, son las primeras en ir y son las primeras que llevan el Evangelio, mujeres. Aquí mismo en el Nuevo Testamento encontramos otra referencia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16 y el versículo 13. Encontramos a Lidia en Filipos. Y ellas fueron compañeras del apóstol Pablo, combatiendo juntas en el Evangelio. Hechos capítulo 16, versículo 13, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Filipenses capítulo 4 y el verso 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En el libro de Filipenses, capítulo 1 y el verso 1, ahí esta traducción dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Se sabe que ahí en Filipos había hermanas ejerciendo el diaconado. Otra referencia que encontramos, Romanos capítulo 16. Justo nuestro hermano Fernando estuvo explicando acerca de esta porción del libro de Romanos. Romanos 16 y el versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila o Prisca, la encontramos nombrada en primer lugar junto a su marido. Otra referencia tenemos en 2 Timoteo capítulo 4, verso 19. Priscila o Prisca, como dije, era sumamente virtuosa, amada por todas las iglesias, y tenía una congregación en su casa e instruía a otros en la palabra de Dios. Hechos capítulo 18 y el verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Está hablando acerca de Apolos, pero vemos el trabajo importante de Priscila y Aquila, este matrimonio, pero vemos la ubicación que el apóstol Pablo le da. También encontramos a María. Habíamos leído ya cuando nuestro hermano explicó Romanos capítulo 16, Romanos 16 y el verso 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros.
También encontramos otra referencia y encontramos otras hermanas. Aquí mismo en Romanos capítulo 16 y el versículo 12 encontramos a Trifena y Trifosa. Ellas también trabajan en el Señor y su significado es exuberante o abundante. Aquí mismo en Romanos capítulo 16 encontramos a una hermana, nuestra hermana Febe, sierva de la iglesia de aquel tiempo. Dice el versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, aquí encontramos del griego la palabra diácono, y aquí Pablo le menciona como diaconisa. Es la única nombrada de esta forma y ella rinde un servicio espiritual. En el griego la palabra pragmati, significa cualquier negocio o asunto material o espiritual. Y también encontramos la palabra griega creia, C-H-R-E-I-A, que significa trabajo. Y todas estas palabras tienen que ver con la palabra diácono que encontramos en las variadas formas de la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde es traducido ministro, siervo o diáconos. Esta referencia encontramos en Filipenses, como dije, capítulo 1 y el verso 1. También encontramos 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Y también lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos y en las epístolas, donde casi enteramente se refiere al uso espiritual. Y voy a dar las referencias bíblicas para los que toman nota. Hechos, capítulo 1 y el verso 17. Hechos, capítulo 1, verso 17. Hechos, capítulo 6, verso 4. Hechos, capítulo 6, verso 4. Y Hechos, capítulo 20, versículo 24. También vamos a encontrar otras referencias, voy a hacer mención solamente de algunas. Le encontramos en Mateo capítulo 20 y el verso 28, y Romanos capítulo 15, verso 8. Bueno, el trabajo de Febe fue, como habíamos considerado cuando nuestro hermano explicó, espiritual y se dedicaba a apacentar las ovejas. Y Febe, como escuchamos en su momento, fue recomendada a la asamblea de Éfeso, que ahí es donde corresponde la porción de Romanos capítulo 16. Febe fue una auxiliadora, o sea, una que corre para socorrer o sostener, fue una ayudante. En realidad entendemos que fue mucho más que una ayudante en lo material. Voy a repetir esta última frase. Febe fue una auxiliadora, una que corre para socorrer y sostener. Fue una ayudante. Febe fue en realidad mucho más que una ayudante en lo material. Ella fue una que se paró enfrente. Fue una protectora de primer grado y fue una de las principales guiadoras. Una gobernante del griego, próstates. Esta palabra es traducida, gobernante, 3 veces, la encontramos en la carta de 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 12. Ella fue la principal de la asamblea de Cencrea. Y ella gobernaba su casa y auxilió, asistió en oración a Pablo y a muchos otros fieles
al Señor, que publicaban la verdad del Evangelio, de la gracia. Antes de finalizar esta lección, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 11. Aquí vamos a ver la explicación a esta porción. 1 Timoteo 2, verso 11 dice: la mujer aprenda el silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. La versión revisada traduce la palabra silencio, pero en realidad se debería haber traducido correctamente esta palabra por la palabra quietud. En el inglés encontramos esta palabra, también derivada interpretada de la palabra esouchia en el griego, que también es traducida quieta. En el versículo 2 encontramos también esta expresión. Bueno, también encontramos en 1 Corintios capítulo 14 y el verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, esta palabra también tiene que ver con este mismo sentido, de estar quieta y no alborotar. Estas hermanas de estas asambleas del principio de la iglesia venían con esas costumbres paganas, donde la mayoría eran sacerdotisas y querían tomar un lugar. Y Pablo les corrige y les enseña, y después en las distintas traducciones ya nos fuimos para el otro lado. Entonces, gracias al Señor por la palabra. Libro de los Hechos, capítulo 21. Encontramos distintas palabras que no han sido corregidas o traducidas de la mejor manera. Hechos 21 y el verso 14, hablando acerca de el apóstol Pablo viajando a Jerusalén. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y la palabra correcta hubiese sido la palabra: nos sujetamos a la voluntad de Pablo. Pero encontramos en la Escritura muchas palabras que fueron traducidas de esta forma, dando lugar a malos entendidos. Otra cosa más encontramos: el Espíritu Santo, por mano de Pablo, le dio autoridad en el Señor para pastorear ovejas, atento que al lado de Febe no había hombres fieles. Y muchas veces ocurre así en las congregaciones, aún hasta el día de hoy. En el libro de los Hechos, capítulo 8, podemos leer Hechos, capítulo 8 y el versículo 4. Vemos las persecuciones al comienzo de la edad de la iglesia. Y encontramos a los santos que fueron esparcidos. Y ahí encontramos este grupo, dice Hechos capítulo 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fueron esparcidas mujeres y también fueron esparcidos hombres, predicadores. En el libro de los Hechos, capítulo 21 y el versículo 9. Podemos leer el versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Así que aquí encontramos las hijas de Felipe.
De la lista de los vencedores de Éfeso, en el libro de Romanos, capítulo 16, como vimos en su momento, vemos 8 mujeres. 8 mujeres. Y todo esto se corresponde con la porción del Salmo 68 que ya habíamos leído. Salmo 68 y el versículo 11. Numerosa es la compañía de mujeres que publican las buenas nuevas. Así que la mujer tiene un lugar de suma importancia en el desarrollo de la obra de Dios. Y gracias al Señor por las hermanas que el Señor ha levantado para dar la palabra, para alentar, para sostener, sobre todo en estos tiempos finales que hay tanta necesidad de obreros. Nuestra parte es honrarle, respetarle, colaborar y aprender. Yo aprendí mucho de nuestra hermana Graciela, muchos le conocen, nuestra hermana ya partió con el Señor. Nuestra hermana era una hermana casada y ella siempre enseñaba que ella tenía una sujeción a su esposo por causa de la palabra, una sujeción al Señor, y cuando se encontraba de visita se sujetaba al siervo de Dios de ese lugar. Eso siempre me impactó, la visión que la hermana tenía. Ella no se manejaba así nomás por su cabeza, sino que ella realmente testificaba con su vida el lugar que Dios le había dado como mujer. Y así también digo a las mujeres. Las mujeres tienen un lugar de privilegio en el propósito y en el plan de Dios y en la obra de Dios. Y así como veíamos acerca de la cobertura de las cabezas de las mujeres, lo que representa, si realmente la mujer comprende, va a encontrar que ese es un privilegio que el Señor le concedió a ellas, poder testificar un vaso frágil, que por la obra redentora de Cristo ellas se sujetan al plan de Dios. Y es realmente un maravilloso cuadro de la gracia. Que Dios les bendiga. Hasta aquí nomás, ya la hora se nos fue.